No descansan ni en feriado, ni en feriado. Esta gran máquina de fake news en la que se ha transformado lo que alguna vez fue un espacio político, me refiero a Juntos por el Cambio, y fundamentalmente encabezado por su presidenta, Patricia Bullrich, no descansa ni en feriado. Pero estamos en condiciones de decir que las mentiras tienen Bullrich cortas. ¿Por qué? Bueno, ustedes saben, ¿no? Patricia Bullrich ayer hizo una denuncia escandalosa. Realmente fuera de cualquier cosa comprensible para una dirigenta que aspire a continuar en la escena política con algún grado de seriedad. Yo no sé si es que está disputando con Elisa Carrió. Yo no sé si sus asesores le han dicho que mintiendo igual se llega a algún lado. Lo cierto es que ella llegó a afirmar que el ex ministro de Salud, Ginés González García, le había pedido coimas al laboratorio estadounidense Pfizer y que por eso la vacuna Pfizer no estaba en la Argentina, que porque los estadounidenses se negaron a pagar esas coimas. Dijo otras cosas más la presidenta del principal partido de oposición en la Argentina. Dijo también que todo esto era una maniobra del gobierno. Es decir, de modo indirecto, de modo elíptico y de modo brutal, como lo quieran ver, en sus más y en sus menos, la señora Bullrich denunció lo que, de haber sido cierto, hubiera sido un escándalo de corrupción con repercusión a escala planetaria. Menos de 12 horas después de que Bullrich, insisto, la principal espada macrista en operaciones hoy, junto con Horacio Rodríguez Larrete, María Eugenia Vidal, pero bueno, Patricia Bullrich, la presidenta del partido, fue desmentida por el laboratorio estadounidense Pfizer al decir que no había recibido ningún tipo de pedido de dinero indebido y que no le habían exigido tampoco, como Bullrich había dicho, que se asociara con Hugo Sigman, el dueño de... Para que ustedes lo ubican, Hugo Sigman es el dueño de la mayoría de los medicamentos que ustedes cuando van a la farmacia consumen, y el dueño de Le Monde Diplomatique, el mensuario progresista, ¿sí? ¿Cómo se llama? Tono editorial progresista. Un hombre, sí, muy cercano a Ginés González García, muy cercano a Mansur, el gobernador de Tucumán, con mucha gente conocida, sí, dentro del Ministerio de Salud. Todo eso es cierto, pero lo que Pfizer desmintió es que le hubieran exigido el gobierno argentino que se asociara con Hugo Sigman para poder hacer una venta importante al Estado argentino de la vacuna Pfizer. ¿La acotan por acá? Sí, Capital Intelectual se llama la empresa dedicada a medios de Hugo Sigman. Bueno, lo cierto es que, les decía, Pfizer desmintió todo. Pero no desmintió dentro de una semana, lo desmintió a las 12 horas de ocurrido. Claro que el efecto de la fake news ya hizo lo suyo. La ponzoña, el momento de la picadura y su ponzoña, ha comenzado a expandirse. Es muy probable que la segunda parte de esta fake news sea que en realidad Pfizer no está diciendo la verdad. Porque ustedes saben, Pfizer opera en muchos países y no puede involucrarse en estos asuntos y eventualmente no quiere perderse la venta tampoco en la Argentina. Tarde o temprano no deja de ser la Argentina un potencial cliente. Digo, la sospecha ya está instalada. La sospecha ya hizo lo suyo. El clima ya está generado. En eso hay que decir que Patricia Bullrich tiene un doctorado, ¿no? Patricia Bullrich también, junto con Laura Alonso,
ejemplo, fueron los grandes inventores de la fake news del asesinato del fiscal Alberto Nisman. ¿Recuerdan ustedes? Fueron ellas dos, más Waldo Wolf, los que insistieron hasta que lograron instalar fuertemente, con la complicidad de la hegemonía mediática, que lo que había sido una muerte extraña, fuera directamente titulado como un homicidio. Es más, fueron las presiones del gobierno de Mauricio Macri los que sacaron lo que todo indica fue un suicidio de la órbita, ¿sí?, de la justicia que correspondía, y la llevaron a la justicia federal, donde se mece entre intereses políticos y donde todavía la causa está abierta, más que nada por lo que logra en términos de efectos políticos esa causa abierta. Si fuera por las evidencias reunidas en el expediente, es una causa que tendría que haber cerrado hace ya bastante tiempo. Pero bueno, como vemos, en esta fábrica de fake news, Patricia Bullrich tiene ya una experiencia fuerte y acumulada. Ahora, creo que lo que hay que leer es qué implicancias puede tener que una firma estadounidense del porte de Pfizer desmienta a la presidenta del principal partido de oposición en la Argentina, la más macrista de los macristas. En eso yo voy a ser... en realidad Bullrich es fanática suya, ¿no? Es fanática suya. Pero es la que abiertamente plantea, sin objeciones, sin matices, sin ningún grado de distanciamiento, el alineamiento con Mauricio Macri, el jefe de toda la banda, ¿no? De toda la banda de Juntos por el Cambio. Les decía, ¿qué implicancias puede tener esto? Bueno, tratándose de la Argentina, donde los amigos y las amigas de Patricia Bullrich son muchos y muy poderosos y poderosas, no va a ocurrir mucho. Insisto, desde mañana van a empezar a trabajar la idea de que en realidad esto es una desmentida por la galería de la empresa estadounidense, que esconde la posibilidad de que no se genere un mayor escándalo del que se generó. Y con eso van a ir suturando el asunto. Yo ya creo que uno puede decir que el daño está hecho, ¿sí? La verdad siempre se sabe, pero el daño está hecho. Hoy, el que, por ejemplo, abiertamente diga que a Nisman lo mataron, es mirado con mucho recelo. Pero una semana después de ocurrido lo que ocurrió allí en Le Parc, prácticamente era una verdad incuestionable. Prácticamente una verdad incuestionable. Es más, la propia fiscal Fein, ¿se acuerdan de la fiscal Fein? Desde el primer momento se supo que eso era un suicidio, una mujer muy experimentada, ¿no?, en el ámbito de la justicia penal. Una mujer que sabía que cumplía con todos los requisitos para la definición de un suicidio. Pero sabía también de que si en ese momento decía que era un suicidio, el escándalo trepaba al doble o al triple. Por lo tanto, trató de que bajara un poco la espuma, de juntar mayor evidencia, de que esa evidencia fuera incontrastable, y ahí fue cuando le sacan finalmente la causa. Pero ese expediente no servía para sostener un homicidio, porque en los rastros allí encontrados, levantados, como se dice en la jerga, no lo sostenían. No había evidencia de que fuera un homicidio, perdón. Entonces, estamos hablando de lo que habitualmente es una autoejecución, ¿sí? Pero bueno, era tal el escándalo que rodeaba, fue tan fuertemente instalado por, entre otras, Patricia Bullrich, esa teoría, con la complicidad hegemónica, les decíamos, de los medios hegemónicos. Bueno, tuvo que pasar mucho tiempo, por eso yo decía, hagamos el ejercicio, y probablemente hoy casi una gran mayoría, sí, la verdad que era una locura pretender que eso fuera un homicidio, pero en aquel tiempo era más verosímil eso que decir lo contrario. Y hasta la fiscal lo sabía. Bueno, con esto es igual. Esto también es una suerte de crimen. Es un crimen a la reputación de Ginés González García, reputación ya bastante dañada por el escándalo de las vacunas que se dieron en su ministerio. Ustedes lo saben de la historia. Una cosa es que te acusen de cosas que ocurrieron, y que pueden recibir reproche ético,
¿sí? Otra cosa es que te acusen de un delito de estas características, es decir, de un cohecho, un pedido de coimas. Así que me parece que en este caso se le ha hecho un daño muy grande a la reputación de Ginés González García, pero fundamentalmente a la reputación de gobierno. Estamos hablando de una mujer que no es cualquiera, en el sentido de que no es cualquier persona que anda por la calle, tiene representación, ha sido funcionaria del gobierno de Macri, es la titular del principal partido de oposición, es una persona que hace política hace 45 años en la Argentina, o quizá más, no es una recién llegada a los escándalos, muchas veces los ha protagonizado. Hace un tiempito ella misma dijo que le hubiera dado las Islas Malvinas a cambio de la vacuna, criticaba al gobierno por eso. Le gusta sumergirse en ese tipo de disputas, pero ahora pareciera que está tratando de arrastrar a todo el sistema político a este barro. Al barro, nuevamente, al barro de la mentira, al barro de la infamia, al barro de la injuria y de la calumnia, todo por una ventaja política, por tratar de conseguir una ventaja política a partir de la mentira. Yo estoy casi convencido últimamente de que el PRO, yo ya sabía que el PRO era un peligro, porque para mí la derecha representa un peligro. La derecha viene por las cosas de todos y de todas. La derecha en la Argentina ha sido históricamente una mala noticia para la sociedad. Ha sido una mala noticia porque, apropiándose de banderas como la libertad, como la justicia, ha cometido las mayores tropelías o ha avalado las mayores tropelías que se han cometido, por ejemplo, en el siglo XX en la Argentina. Podemos arrancar un poco antes, pero solamente me voy a limitar al siglo XX. Proscripciones, bombardeos, asesinatos, censuras, represiones, todo eso ha sido avalado por la derecha en nuestro país. Todo eso se hizo con el aval, el sostén, y muchas veces hasta ha sido ordenado por esa derecha. Por lo tanto, yo ya sabía que constituye en la Argentina ser derecha un peligro. ¿Por qué? Porque es una derecha que atraviesa todos los límites. Quizás ser de derecha en otro país simplemente tener una mirada más fiscalista de la economía, punto. Quizás ser de derecha en otro país defender que el Estado no intervenga en las situaciones de la puerta hacia adentro de una vivienda o de un hogar. Ser de derecha en otro país implique ser conservador. Ahora, en la Argentina es todo eso más las conductas que antes describíamos. La posibilidad de censurar, la posibilidad de proscribir, la posibilidad de asesinar, es todo lo demás. Pero además, una pata criminal de la que muy difícilmente se puedan despojar. Porque además, cuando la derecha pudo construir una mayoría, primero un artefacto político, como es el PRO, y luego una mayoría electoral que catapultó a Mauricio Macri a la presidencia del país, o esta derecha, a las que algunas veían como una derecha democrática, también utilizó todos los instrumentos que había en la caja de malas costumbres que ha tenido esta derecha en la Argentina. Espionaje, persecución política, supresión de las ideas diferentes, listas negras, censuras. Recuerden cómo lo echaron a Víctor Hugo Morales y a Cintia García de Continental. Recuerden cómo apretaron a De Sousa y a Cristóbal López para sacarle el Grupo Indra, C5N y Radio 10. Recuerden cómo lo sacaron a Navarro de la tele. Recuerden lo que pasó con el diario Tiempo Argentino. Yo digo para no olvidarnos de esas cosas, ¿no? Había en esa derecha supuestamente democrática un profundo corazón antidemocrático,
que no evitó ninguna de las tropelías habituales, aunque lo hizo con cierto barniz, donde un grupo de intelectuales, algunos de ellos no con demasiado vuelo, presencia en los diarios, porque vos sabés muy bien que si vos empezás a criticar al peronismo, de golpe te empiezan a dar premios, si empezás a criticar al populismo, de golpe te empiezan a nombrar, o te integran como miembro a la Academia de Ciencias Morales, o a la Academia del Periodismo, digamos, los dadores de prestigio en la Argentina son de derecha. Entonces, hay un grupo de tipos que alguna vez militaron incluso en la izquierda, que han sido peronistas, que votaron a Abelardo Ramos, en otros momentos de la historia, que se ve que un día se cansaron de lo que estaban haciendo, o quisieron ser mucho más ricos de lo que eran, o vaya a saber qué cosa, dieron el salto, ¿sí? Y se transformaron en editorialistas, en integrantes de las usinas, que generaron la idea de que el macrismo era moderno. Críticas que le hacían, creo que fue una vez en la cancha de River, un grupo de gente cantando, no sé si eran creo que eran de un organismo de derechos humanos, pero no los voy a citar, a ver si meto la gamba, que decían: Macri basura, vos sos la dictadura. El escándalo que se armó. Sabiendo que el Grupo Summa fue uno de los beneficiados con la estatización de su deuda precisamente durante la dictadura, ya eso hubiera valido el cantito. Aunque pongamos que haya sido inapropiado, vamos a decirlo, bueno, capaz que no era muy feliz, pero la verdad es que armar un escándalo y un revuelo por eso no tiene ningún sentido. Y sin embargo se armó. ¿Saben por qué se armó ese escándalo? Porque se estaba construyendo alrededor del macrismo la idea de una derecha responsable, una derecha democrática, que había aprendido de su pasado. Lo comparaban a Macri con Macron y también con Trudeau. Macri llegó a usar medias de colores diferentes porque sus asesores le dijeron: tenés que parecer un líder moderno. Los hay, son tipos de derecha, pero no son de derecha y brutos como los que había acá. Tienen un poquito de vuelo, adoptan algunas de las agendas modernas. Yo me acuerdo cuando de Macri decían algunos, que generalmente están siempre ubicados en la misma franja, llegaron a decir que era el feminista menos pensado. Y nadie se escandalizó. Se escandalizaron cuando decían Macri basura, vos sos la dictadura, pero no se escandalizaban cuando decía es el feminista menos pensado. Es cierto, habilitó el debate por el aborto, y hay que decir que así como lo habilitó, no movió un solo dedo para que se votara a favor. Silvia Los Penato, la sorora amiga de Macri, fue una de las que impulsó eso, y hasta ella misma, una persona muy leal de su espacio. El otro día la veíamos repitiendo toda la cantinela de su líder en la Comisión de Justicia, esto lo comentamos acá, también fue desahuciada por el propio Macri, porque así paga Macri. Igual sigue siendo macrista, Los Penatos se ve que no le molesta eso, lo verá como parte de la pluralidad y diversidad de su espacio. Pero, ¿a dónde iba con esto? Bueno, es verdad que esta derecha trató de trasvestirse en otros asuntos, ¿no? Trató de figurar o de parecer una derecha distinta a lo que era. Pero se le notaban por todos lados los ruidos y las goteras, ¿no? Y yo creo que en eso Patricia Bullrich, la expuesta como bolsonarista o trumpista en esa coalición de derechas, es realmente la que tiene la bendición del jefe para que haga ese tipo de cosas. Entre ellas, tratar de enlodar al gobierno, involucrándolo con una supuesta pedido de coimas a Pfizer, que es descabellado, ¿no? Tengo entendido que el gobierno ha hecho un comunicado, o el presidente ha tuiteado. Estoy tratando de abrir el tuit porque mientras hablaba creo que ocurrió. Dice así Alberto Fernández: con asombro he leído las declaraciones de la presidenta del principal partido de la oposición acusando a nuestro gobierno de pretender cobrar un soborno por la compra de vacunas. Sin medir consecuencias, no ha dudado en afirmar que eso habría ocurrido con mi conocimiento. Semejante acusación resulta absolutamente falsa y por ende inaceptable, algo que bien sabía quien la formulaba. Dijo lo que dijo
sin importarle el daño que causaba, no solo a quienes acusaba, sino también en la confianza ciudadana y en la institucionalidad misma de la República. En ningún país del mundo se toleran tamañas imputaciones lanzadas con tanta liviandad, sin que ello no apareje la inmediata reacción social y de quienes fueron indebidamente injuriados. La angustia que la pandemia genera en nuestra gente no tolera tanta irresponsabilidad. Por estos motivos, he instruido a mis abogados que el próximo día, lunes, acciones legales pertinentes contra quienes han lanzado tan vergonzosa difamación. La convivencia democrática no puede autorizar que la injuria y la mentira se conviertan en una práctica admitida. Este es un largo hilo de Twitter del presidente Alberto Fernández, allí, como decíamos, respondiendo a las acusaciones de Bullrich, desmentida por la propia Pfizer, ¿sí? Y dice, he instruido a mis abogados el lunes próximo, porque, bueno, obviamente ustedes saben, ¿no? Recién el lunes próximo se retomarían las actividades que están ahora en el marco del decreto sanitario, suspendidas, para evitar que se siga propagando el virus. Para terminar, quería comentarles, yo sé que es un 24 de mayo, yo sé que es un feriado, pero estos temas hay que tratarlos porque ellos no descansan. La verdad es esa, es la máquina de difamación, la máquina de la mentira, la máquina de las fake news no descansa y no para un minuto. Yo sé que la mentira tiene vuelos y cortas, eso lo tengo clarísimo, pero también es cierto que hay que ayudar a que esas mentiras caigan. Y bueno, este es nuestro humilde aporte. Por último, sí decirles que creo que en el marco de esta pandemia, todas estas irresponsabilidades, todas estas canalladas, todas estas decisiones de llevar al barro absolutamente todo, incluso lo más preciado que es la vida, yo creo que van a tener algún tipo de costo. Siempre que hablamos de esto, hablamos de costo político. Costo político. Así como estoy convencido de que Horacio Rodríguez Larreta no va a salir impune, no va a salir impune ni indemne de su decisión, fundada en el puro interés electoral de violentar el decreto sanitario y atrasar durante casi 2 semanas, lo que hubiera salvado muchas vidas y lo que hubiera evitado muchos contagios, en esa discusión tonta, absurda, sobre la presencialidad en las aulas, donde involucró a la propia Corte Suprema de Justicia tratando de dañar la autoridad federal, la autoridad presidencial, también en un país que depende del presidente y que muchas cosas depende de la imagen y que la figura del presidente esté sólida, lo más sólida que se pueda. Estamos en el medio de una pandemia. Yo voy a decir algo que va a sonar terrible, porque me parece que corresponde que lo diga. No hay un escenario, salvo la guerra, que permita usar el término emergencia para que el gobierno asuma posturas o decisiones en beneficio del conjunto, ¿sí?, que merezcan estos tipos de reproches, este tipo de denuncias, este tipo de canalladas. La situación es una situación extraordinaria, inédita, siempre lo decimos. Y todos aquellos que han saboteado la política sanitaria, como ha ocurrido, o como está ocurriendo con Bolsonaro en Brasil, como ocurrió finalmente con Donald Trump, donde a Donald Trump le terminan pidiendo un juicio político, entre otras cosas también por el manejo de la pandemia, y digan que la gente reaccionó más rápido, entonces el juicio político se hizo en las urnas, si no iba también con destino a un proceso de enjuiciamiento, eso sin ninguna duda. Fue abortado porque ya era una obviedad, ya estaba fuera del gobierno, había ganado Joe Biden, ¿no?, las elecciones. Yo estoy convencido de que eso aquí también va a ocurrir. Independientemente de quién lo haga, quién lo promueva, cómo se haga, lo haga la gente, lo hagan los dirigentes, pero va a ocurrir. Porque con la vida no se jode. Y es verdad que la fake news de Patricia Bullrich quizás se disuelva con el paso del tiempo entre aquellos que se informan, entre aquellos que tarde o temprano entienden, lo mismo que pasó con Nisman, ¿no? Eso seguramente va a pasar. Como también es cierto que un grupo de hiperconvencidos militantes de esta derecha irracional va a seguir pensando que este gobierno es lo peor que pasó en la historia, los Kirchner son lo peor que le pasó en la historia, el populismo es lo único malo que tiene el mundo. Digo, hay un grupo de gente que
no va a retornar tan fácilmente de la tontería política a la racionalidad. Allá ellos. Lo que sí creo hay que marcar, como lo hacemos en cada día acá, es que el valor a defender es la vida. Y que no puede haber ni decisiones electoralistas, ni injurias, ni fake news que conspiren contra ellas sin que haya, de algún modo, alguna sanción. Cuando uno pide sanción, yo no soy alguien que defiende el punitivismo. Será sanción administrativa, reglamentaria, penal o lo que sea. Confío en la sanción social. Confío en la sanción social de este tipo de canalladas. Que aquellos que promueven el debilitamiento de las instituciones democráticas y aquellos que promueven el debilitamiento de la salud pública y que juegan con la vida ciudadana, obtengan, allí donde duele, en las urnas, la condena que merecen. El juicio y castigo y el ostracismo, tarde o temprano, van a ser insignificantes. Esto es Fuerte y al Medio.